Es un grato honor haber sido designado como moderador de esta importante actividad. Por eso, en nombre del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Departamental de Cajamarca, y en nombre de la gloriosa Asociación Nacional de Periodistas del Perú, garantizamos la objetividad y la imparcialidad de este importante acontecimiento. Es importante, Carlos, indicar que hoy, en este mutuo acuerdo, están contemplados 5 temas, los mismos que fueron determinados por la Comisión de Facilitadores del Debate, en presencia de los delegados de ambos partidos políticos, representados por el señor Samuel Mejía Ruiz de Fuerza Popular y Auner Vázquez Cabrera de Perú Libre. Se acordó por consenso debatir temas de interés que la patria lo requiere, y estos temas relacionados a salud, educación, economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Es importante, Carlos, indicar cuál es el juego de roles que que se va a cumplir en este encuentro. Señoras y señores, cada candidato tendrá 5 minutos para exponer cada tema. Luego de su exposición, los candidatos tendrán 1,5 minutos para ampliar y concluir su propuesta. De inmediato vamos a invitar a los candidatos para que cojan el sobre correspondiente y ver el orden de participación. Es correcto. Quiero invitar al señor Pedro Castillo, señora Keiko Fujimori, por favor. Vamos a coger un sobre. En ellos está el orden de inicio de participación en este debate. Por favor, el señor Castillo de la potestad, a la señora Keiko Fujimori. Señor Castillo, para usted, por favor, abrimos el sobre y vamos a ver qué candidato inicia en este primer tema. ¿Correctísimo? Muchísimas gracias. Por favor, el señor Pedro Castillo va a iniciar con el primer tema y luego hará su turno la señora Keiko Fujimori. Carlos. Digna concurrencia, de acuerdo al sorteo establecido, invitamos al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que detalle con claridad las propuestas para afrontar la pandemia que agobia a nuestro país. Tiene 5 minutos para exponer. Pueblo peruano, desde mi tierra natal, quiero saludar en este momento, dándole la bienvenida a la señora Fujimori, a la cuna de las rondas campesinas, que hemos contribuido no solamente con el terrorismo, sino con las grandes lacras sociales en este país. Permítame, pueblo peruano, antes que todo, saludar al Perú y al mundo entero, a la clase obrera, a la clase trabajadora, que el día de hoy es un día conmemorable, a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. En ese marco, permítame hacer de conocimiento de que la pandemia en el Perú no es solamente un problema sanitario. El problema de la pandemia en el Perú no es un problema sanitario, es un problema coyuntural. Va más allá de un problema sanitario. Es un problema económico, un problema moral, un problema social.
producto de la implementación de este modelo neoliberal que ha terminado que la salud en la población peruana no es un derecho constitucional, sino es un servicio. Sálvate si puedes, cúrate si puedes, obtiene tu oxígeno si puedes, compra tu mascarilla si puedes, compra tu ibuprofeno si puedes. En ese marco, creemos nosotros que asumiendo nosotros el mandato gubernamental por encargo del pueblo hacia un hombre del pueblo, garantizaremos en primer momento la vacuna de calidad, masiva, facultativa, para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Y saludo desde Chota al embajador de Rusia, que el día de ayer estuvimos en una reunión muy cercana y hemos garantizado que a partir del 28 de julio tener 20 millones de vacunas a partir de la primera quincena del mes de agosto. Vacunado, asumir con responsabilidad de que en el marco de la vacuna implementaremos a nivel nacional de que en todas las postas médicas del Perú no debe faltar un médico. Hay casi 5.000 profesionales serumistas que vamos a descentralizarla. Convocaremos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, a la Ronda Campesinas, a toda la población en forma ordenada para hacer una lucha frontal contra esta pandemia. Paralelamente a ello, convocaremos al referendo nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente que se geste una nueva constitución donde en un gobierno del pueblo la salud sea un derecho constitucional y a partir de ahí asignarle un presupuesto no menor del 10% del PBI al sector con la finalidad de que a nivel nacional instalemos una atención primaria médico-familia. En nuestro gobierno el enfermo no irá a buscar al doctor, no irá a buscar al médico. El Estado tiene que acercarse al ciudadano, el Estado tiene que acercarse al morador. En nuestro gobierno no podemos lucrar con la salud y con la vida de todos los peruanos. Más aún, tenemos que gestar hoy en día un desarrollo constitucional, no solamente por la pandemia, sino paralelamente a ello, siendo un derecho constitucional, tenemos miles de ciudadanos que son, hoy en día, que son invidentes, que tienen problemas de salud. En cada región instalaremos un hospital materno-infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, con la finalidad de que las madres tengan el apoyo y la seguridad de un gobierno que, lejos de allá de esterilizar a las personas, le den toda la facultad a las personas respetando la vida y la salud de nuestros compatriotas. En ese marco creemos importante de que tiene que haber un sinceramiento por parte del gobierno. ¿Cuántas personas mueren al día? Tiempo cumplido, candidato. Tendrá minuto y medio para reforzar su participación. A continuación, El mismo tiempo, 5 minutos para la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que haga llegar sus propuestas enmarcadas a afrontar la pandemia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Chota, de la región Cajamarca y de todo el Perú. Envío mi saludo y mi abrazo fraterno a los hombres y mujeres trabajadores, sobre todo del campo, que se sienten abandonados, que en los últimos 20 años lo único que han sentido es la indiferencia del Estado. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito
para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Mis primeras palabras, además, es de mi saludo a los ronderos de Cajamarca y de todo el Perú. Les quiero aclarar que el señor Castillo les ha mentido cuando señala que yo los he insultado, y he querido venir directamente aquí, hasta Chota, para aclarar esta mentira. A los ronderos, a los comités autodefensas, a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, mi gratitud, así como también a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque todos ellos nos ayudaron a conseguir la paz de la que hoy estamos viviendo. Dicho esto, vamos ahora a proceder a hablar del tema de la salud, porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín, de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Y para eso nosotros planteamos una serie de pasos. Primero, un cambio de actitud. Nosotros estamos cansados de esos gobiernos que ofrecen de todo y que luego no cumplen con su palabra. Ese cambio significa también ya no utilizar las pruebas rápidas, que significó ponernos una venda en los ojos y no saber la verdad. Tenemos que saber quiénes son los contagiados y hacer una política de rastreo con 70.000 pruebas moleculares por día, y con un gobierno de fuerza popular lo haremos realidad. En segundo lugar, las plantas de oxígeno. Aquí en Chota sabemos que lograron la construcción de su planta, pero en el resto de nuestro país, y hacia ellos me dirijo, miles de peruanos pierden la vida justamente por no haber tenido oxígeno. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno para todas aquellas familias que han perdido un familiar. Se les dará un bono para apoyarlos por todas las deudas que ellos ahora están teniendo. Traeremos la vacuna, y sí, también hemos conversado con el embajador ruso y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Y la atención primaria, porque hoy en nuestro país no solamente pierden la vida por el COVID, sino pierden la vida porque muchas veces no tuvieron la oportunidad de ir a una posta médica o no tuvieron una cama UCI. Construiremos a lo largo y ancho de nuestro país hospitales, y aquí en Chota sabemos que falta el hospital del seguro, y eso con eficiencia. Tiempo cumplido, candidata. Seguidamente se concederá 1 minuto y medio al candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, para que amplíe y concluya su propuesta en torno al sector salud. Sí, muchas gracias. Hacerle recordar a la señora Fujimori, yo hoy soy rondero de mi propia comunidad, soy impulsor de las rondas, y me gustaría que después del debate me acompañe a la Casa del Maestro y al local de las rondas campesinas, cuna de las rondas, para que se garantice y no victimice. Y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas,
no somos comunistas. Concluyo en este espacio manifestándole de que nosotros no solamente estamos preocupados por la salud, vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana, no solamente para curar a los peruanos, sino a nivel del mundo. En ese contexto creemos importante manifestar al pueblo peruano que tenemos que estar organizados para que nuestros profesionales, el pueblo organizado, participen en la Asamblea Nacional Constituyente para gestar la próxima Constitución que ha terminado, para terminar con esta Constitución hecha por la gran corrupción que ha saqueado el pueblo peruano, para ver de qué manera gestamos nuestro propio derecho constitucional en el marco de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias. También minuto y medio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que amplíe y concluya sus propuestas en el sector salud. Parece que el señor Pedro Castillo, como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar la Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional. Profundice y háblenos de lo que quiere hacer, porque lo que yo quiero para nuestro país es un cambio, pero un cambio hacia adelante. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de traerlas este año. Hemos coordinado y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros, que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a unos 2 o 3 años. Pero el programa de vacunación lo hemos nombrado Suma de Vacunas, en la que convocaremos a las iglesias, a las diferentes instituciones y a la empresa privada para que vacune gratuitamente. Este año todos los peruanos serán vacunados. Muchísimas gracias a ambos candidatos en este primer tema sobre salud. Es nuestra responsabilidad en estos momentos poder recordar a los candidatos que deben estar centradas en sus propuestas en estas intervenciones de 5 minutos y minuto y medio que le corresponde a cada uno de ellos. En el segundo tema, en el tema educación, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos: ¿cuáles son esas propuestas que se aplicarán en el sector educación? Señor Pedro Castillo, perdón, señora Keiko Fujimori, vamos a alternar los turnos, por favor. Señora Keiko Fujimori, tiene usted 5 minutos a partir de hoy. En el tema de educación, queridos amigos, sabemos que la educación virtual el año pasado ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque la mayoría de nuestros niños no han tenido acceso a una computadora o al internet, porque sabemos que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos. Frente a esta realidad y sabiendo que los resultados de los exámenes internacionales dan a la calidad de la enseñanza en nuestro país como en los últimos lugares, tenemos que hacer una serie de iniciativas. En primer lugar, sabiendo que mientras vamos a controlar la pandemia, porque con nuestro plan, que es muy claro, lo haremos en pocos meses,
Tenemos que continuar con la educación virtual. Y frente a la necesidad de nuestros niños, aspiramos a que cada uno de ellos reciba, como lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno, una canasta tecnológica que estará compuesto por una tablet o una computadora, más un celular, para que tengan esa posibilidad de recibir información directa, donde los textos escolares estarán incluidos en estas tablets. Y esto le entregaremos también a cada uno de nuestros maestros. Tenemos que además que apostar para que los niños regresen a una educación presencial. Y para eso vamos a incluir a nuestros maestros en la primera línea, para que reciban la vacuna y ellos puedan regresar a las aulas con total seguridad. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas y construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. También quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. A ellos me dirijo, que haremos un aumento en sus remuneraciones con las capacitaciones que ellos están esperando. Tenemos que hacer nuevos nombramientos, por lo menos 50.000 nombramientos más en los próximos 5 años. Respetaremos escrupulosamente la resolución del Tribunal Constitucional para que se respete y se siga acatando la deuda social pendiente con cada uno de ustedes. Pero sobre todo, les vamos a dar la mano, reconociendo el trabajo extraordinario que cada uno de ustedes hace. Revisaremos también los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución, que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo, y hay que decirlo así, con nombre propio. Y asimismo eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos, la igualdad de género, el respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre niños y niñas. Soy mamá, tengo 2 hijas que tienen 11 y 13 años, Kiara y Kaori. Y como mamá, y ustedes como padre de familia lo saben, todo lo que hacemos, el esfuerzo, el sacrificio, todo lo hacemos por ellos. Su tiempo ha concluido, señora Fujimori. Tiene también 5 minutos el candidato Pedro Castillo. La misma pregunta para él. Sus propuestas en temas en educación. 5 minutos, por favor. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional.
Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. En ese marco, creemos importante decirles de que es necesario de que en la educación, lo primero que tenemos que hacer, declarar en emergencia la educación del pueblo peruano, igual que la salud. Convocaremos a los hermanos ayanincas, aymaras, quechuas, chipivos, conivos, a los hermanos, a las diferentes etnias y al magisterio peruano lastimado, que reclamábamos derechos en las calles del pueblo, mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación. En ese contexto, en nuestro gobierno, la educación será abierta. Desde el espacio del magisterio haremos la verdadera currícula, gestando a través de los gobiernos regionales para que nuestros hijos se eduquen en valores, que no cojan las cosas de la gente, que no roben, que se eduquen, que empiecen a respetar lo ajeno, que se coman el pan con el sudor de su frente, que para comer se tiene que trabajar. Queremos que regresen los valores, que hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las dos entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. Yo soy maestro y no he tenido ningún alumno que haya hecho lo contrario. He encontrado alumnos que son empresarios, he encontrado a mis alumnos que sé que son emprendedores, y por ahí es el camino correcto. El 10% del PIB al sector educación y los jóvenes que terminen la secundaria. ¿Cómo es posible que en el Perú 3 años de inicial, 6 años de primaria, 5 años de secundaria, 14 años de estudio, el alumno termina la secundaria y no sabe qué hacer, está desligado de la universidad? En nuestro gobierno tendremos que inyectar lo que se enseña en la academia a partir del 3er año de secundaria en los colegios para tener el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Y los mejores estudiantes egresados de las universidades, con presupuesto del gobierno, irán al extranjero a traer tecnología para industrializar el pueblo peruano. Basta de analfabetismo, basta de discriminación, basta de atraso y basta de saqueo a mi pueblo peruano. Muchísimas gracias al candidato Pedro Castillo. 5 minutos han tenido cada uno de ellos. A partir de este momento, cada uno de ellos contarán con 1,5 minutos para ampliar y concluir la propuesta. 1,5 minutos, candidata Fujimori. Micrófonos. Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos, y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden. Las reglas se tienen que respetar, y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Finalmente, en el tema de educación, es importante hablar de la educación técnica.
de crear institutos que formen a los jóvenes para que le den educación, para conseguir un trabajo, para conseguir chamba. Pero también hablar de educación en valores que genere y que fomente la unidad. Hola. Su tiempo ha concluido, señora Fujimori. Minuto y medio para el candidato Castillo a partir de hoy. Sonido a micrófonos, por favor. Muchas gracias. Creemos importante manifestar de que la educación es una tarea fundamental en el pueblo peruano. Nosotros en nuestro gobierno ya no haremos más cárceles. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza y lejos de tener un derecho constitucional, recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Por eso importante es manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. Muchísimas gracias a ambos candidatos en temas de educación. Esta hermosa tarde que cobija a nuestros conciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional. Chota, convertida en la capital de este encuentro democrático en el que participan los dos candidatos a la segunda vuelta electoral en pos de la presidencia de la República. Señoras y señores, vamos a abordar el tema más importante: cómo reactivar la economía de nuestro país, tan resquebrajada con esta terrible pandemia. Y bueno, pues allí esperamos las propuestas de nuestros candidatos para reactivar la economía de nuestro país. Candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, dispone usted a partir de este momento de 5 minutos para exponer sus propuestas en torno al sector economía. Muchas gracias. Es necesario manifestar de que una vez que esté la población vacunada, vamos a hacer un programa responsable de destrabar los proyectos en los gobiernos regionales y en los alcaldes, gobiernos regionales y locales, con la finalidad de que los presupuestos que se dieron el año pasado de una vez por todas se encaminen. En ese marco se crearán grandes oportunidades de trabajo, dándole oportunidad de 2 meses a los gobiernos regionales. Si los gobiernos regionales, que han puesto muchas trabas, cuando se lo da 1 millón, 2 millones de soles, no llega al gobierno porque allá, en la gran corrupción, en ese sistema neoliberal, desde el MEP le han enseñado a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores a ser corruptos. Te doy 1 millón de soles, pero no llega el 1 millón de soles acá. Se tiene el 5 o 10% allá. En ese marco, en la verdadera descentralización, se tiene que destrabar. Si los gobiernos regionales resultan siendo insuficientes, directamente el gobierno tendrá que ejecutarlos. Facilitaremos a los gobiernos regionales en ese marco. Implementaremos el PBI mientras nosotros convocamos al referendo con la finalidad de que revisemos los contratos transnacionales, los contratos que se han dado con las empresas transnacionales que han saqueado el país, para que hoy que se están robando la riqueza del país, el 70% de las utilidades se lo llevan allá, el 70% se tiene que quedar para el Perú y el 30% que se la lleven. Y en ese marco declararemos en emergencia con eso la educación, la salud
y la agricultura del pueblo peruano. También vamos a facilitar la reapertura del turismo inmediatamente a nivel nacional. De igual manera, brindar los préstamos a los micros y pequeños empresarios a través del Banco de la Nación con la finalidad de que estos emprendedores no tengan ninguna traba. Vamos a exigir a la SUNAT para que cobre las grandes deudas que tienen a las empresas tramposas en el Perú y le dé las facilidades a los micros y pequeños empresarios para que a partir de ahí, de ese momento, se le dé las facilidades económicas, se le dé las facilidades administrativas y legales. Y asimismo, a través del Banco de la Nación, compraremos los préstamos que tienen los micros y pequeños empresarios para que paguen sus préstamos con bajo interés. Entendido está de que quien ponemos el hombro en este país no son las grandes empresas. ¿Acaso en la pandemia hemos dejado de tomar desayuno? ¿Hemos dejado de almorzar? ¿Hemos dejado de cenar? ¿Gracias a quién? ¿A los millonarios? ¿A las empresas transnacionales? ¿A las personas que saquean? No, a los hombres humildes, a los que no están con chaleco, a las personas que estamos allá en el hombre del campo. Priorizaremos y pasaremos a la segunda reforma agraria con la finalidad de que se impulse. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce y generaremos el mayor empleo juntamente con las organizaciones del pueblo. Muchas gracias. 5 minutos también para la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que exponga sus propuestas en torno a la reactivación de la economía. Esta pandemia no solamente se ha llevado la vida de miles de peruanos, sino que millones han perdido su trabajo y se han visto afectados sus bolsillos y sus ingresos. La situación es realmente dolorosa y por eso tenemos que tomar una serie de medidas que permitan un cambio en nuestro país, pero un cambio no hacia atrás, ni un salto al abismo, un cambio que permita acercar el Estado a los ciudadanos. Cajamarca es una región que a pesar que tiene muchos recursos, que a pesar que ha tenido canon, es una de las regiones con mayor pobreza en nuestro país. Es una región donde los niveles de anemia son realmente preocupantes. Y esto se debe, entre otras cosas, a la incapacidad de sus gobiernos regionales. Ahí están las más de 200 obras inconclusas que no pudieron terminar, como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Frente a este problema, tenemos que hacer un cambio. ¿Y qué es lo que vengo a proponer aquí, en esta región, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos? Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. De esta manera vamos a aliviar y trabajar de la mano con todos ustedes. Tenemos también que hacer muchas obras. De esta manera reactivaremos nuestra economía generando 2 millones de puestos de trabajo. Pero ¿cómo lo haremos? Con los programas que ya sabemos que funcionaron bien y que ustedes, sobre todo en las partes más alejadas, lo conocen. Las obras de Foncodes, de Pronamach para hacer irrigación para nuestros hermanos agricultores. Crearemos un fondo para los fertilizantes, para que el abono y estos fertilizantes bajen de precio. Crearemos además
Los programas sociales serán repotenciados. El PRONA, para los comedores populares, los clubes de madre, incluiremos a las ollas comunes. Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas: el programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales. El programa Beca 18 también lo ampliaremos, sobre todo para nuestras familias de los ronderos. Vamos, mi mensaje a los emprendedores: ya no más persecución. Tenemos que cambiar el chip. En vez de perseguir a la informalidad, tenemos que construir formalidad. Y para eso haremos un cambio en la SUTRAN, en la SUNAT. Vamos a comprar la deuda de los pequeños emprendedores a través de un fondo de 10.000 millones de soles, cofinanciado con COFIDE. Y finalmente mi mensaje a los transportistas: vamos a revisar el impuesto selectivo al consumo para que el precio combustible, que es el más alto de Latinoamérica, baje a precios razonables. Muchas gracias. Y de acuerdo a lo establecido, concedemos 1 minuto y medio al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que amplíe y concluya sus propuestas en torno a la reactivación económica. Muchas gracias. Vamos a revisar los contratos. Basta de saqueos a mi pueblo. Recuperaremos el gas de camisea para todos los peruanos. El oro, la plata y el zinc. El mar peruano tiene que ser para los peruanos. La selva tiene que ser para los peruanos. Cajamarca le ha parado la olla mucho tiempo al Perú. Es un pueblo minero, igual que los arequipeños. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria, y mi pueblo muriéndose de hambre. En ese marco vamos a ver de qué manera estos programas sociales tenemos que implementar verdaderamente estos programas con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliarla la pensión a partir de los años 60, pensión 60. Ya no solamente a partir del año de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. En ese marco creemos importante manifestarles de que la riqueza que es para los peruanos tiene que ser para los peruanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle al pueblo peruano, para darle a las personas más vulnerables. Recuperaremos la riqueza del país para generar riqueza en las familias más vulnerables del país. Muchas gracias, candidato. También dispone de 1 minuto y medio, candidata Keiko Fujimori, para que amplíe y culmine sus propuestas en torno a la reactivación de la economía nacional. El comunismo tiene como política mentir, mentir, para que algo quede en el pueblo. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Mi mensaje, sobre todo, a los emprendedores, con quienes hemos estado en Villa El Salvador. Vamos a darles un impulso haciendo que las compras estatales en un 40% esté dedicada, sobre todo, a ellos. Mi mensaje a los hermanos agricultores: vamos a traer las semillas mejoradas, vamos a traer los tractores, 5.000 tractores nuevamente al campo. Vamos a trabajar con ustedes para que los técnicos nuevamente vuelvan a trabajar de la mano de ustedes. Finalmente,
si algo resalto de la Constitución. Su tiempo ha concluido, candidata Fujimori. Este tercer tema en cuanto a economía está agotado. Corresponde, tal cual establecido, el cuarto tema, queridos amigos y candidatos, estos lineamientos importantes para afrontar la delincuencia en el Perú que afecta a todos los peruanos. Candidata Keiko Fujimori, 5 minutos para abordar este tema, por favor. Nuestra policía se ha visto afectada en los últimos meses y en los últimos años. Ellos han sido víctimas de constantes campañas de humillación. Por eso, a ellos les expreso mi respeto y les diré que les daremos todo el respaldo institucional que se merecen, porque son ellos los principales aliados para poder combatir este flagelo de la delincuencia que tanto daño nos hace. Hoy nos roban una cartera, un celular y no pasa nada. Eso tiene que cambiar, queridos amigos. Y para eso tenemos que hacer una serie de medidas, empezando por el fortalecimiento de nuestra policía, dándole los equipos, las remuneraciones, la capacitación que ellos merecen. Nuestras comisarías tienen que ser repotenciadas y llevaremos a los mejores cuadros ahí para que hagan una buena investigación criminal. Tenemos que utilizar la tecnología, hacer unos programas de prevención y hacer los mapas de prevención del delito para que esto no ocurra. Pero cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de oportunidades para los jóvenes, porque eso es lo que ellos quieren, oportunidades de trabajo. A ellos les envío mi mensaje de educación de calidad, de la construcción de institutos que les permitan tener más oportunidades de trabajo, de los beneficios que daremos a las empresas que contraten específicamente a los jóvenes que recién concluyan sus estudios. De esta manera, pues, tendrán todos estos beneficios. Asimismo, queridos amigos, tenemos que hablar de las cárceles. Las cárceles están hacinadas en nuestro país. Tenemos que construir, por supuesto, nuevas cárceles, pero hacer que estos sean verdaderos centros de resocialización, donde se busquen programas para el estudio y para el trabajo. Queridos hermanos, tenemos que tener una visión integral, pero por supuesto actuar con firmeza y con mano dura. Eso es lo que yo ofrezco, mano dura de madre, mano dura para que las cosas y los planes de gobierno se cumplan. Tenemos un equipo de primer nivel, a diferencia del candidato que se esconde de la prensa, que esconde a su presidente, que esconde a su equipo, que se corre y que tengo que venir aquí hasta Chota para poder debatir. De nuestro lado encontrarán firmeza, de nuestro lado encontrarán un gran equipo a la que sumaremos otras personalidades. Haremos que nuestro país vuelva a trabajar unido y no con la lucha de clases, sino un país reconciliado donde haya un verdadero reencuentro. Y si estoy aquí sabiendo que iba a tener apoyo a favor y en contra, es que pretendo ser presidenta de todos los peruanos, de los que voten y no voten por mí. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Keiko Fujimori en su tiempo reglamentario. Señor Castillo, 5 minutos también en este tema de seguridad. Los lineamientos para afrontar la delincuencia en el Perú. Muchas gracias.
El problema de la delincuencia en el Perú es un problema estructural, es histórico. Hay delincuentes por todo lado, de todo tamaño, de todo precio, de toda estatura, de toda procedencia. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes en el escenario económico, social, cultural, que han carcomido el estómago, el bolsillo y el cerebro de las personas. En ese contexto, creemos importante que no pasa solamente por echarle la culpa a los hermanos policías, no solamente por la tecnología, pasa por una situación de educar al pueblo peruano. Vamos a combatir a la delincuencia con la educación desde abajo, desde las familias, para que las familias, los hermanos no delincan entre ellos, no delincan de hijos a padres, no delincan de una forma, de una sociedad a otra. Y en ese marco lo que tenemos que hacer es convocar a la más amplia unidad y a la fortaleza, no solamente de la policía, sino con los hermanos ronderos, y llamo a los hermanos de la cuna de las rondas campesinas de mi pueblo, de Chota, donde no solamente hemos contribuido al terrorismo, sino vamos a combatir a este terrorismo de Estado que ha generado grandes problemas en el país con la finalidad de que se menore la brecha de la delincuencia. ¿Cómo es posible que cuando un hermano policía coge a un delincuente, la lleva al juzgado y le diga, ¿sabe qué? Oye, llega el juez y dice, oye, ¿pero qué quieres que haga? ¿Quieres que la declare inocente o la baje la pena? Creemos importante que los jueces y fiscales corruptos tienen que ser elegidos por mandato, tienen que pagar también cárcel, y los nuevos jueces tienen que ser elegidos por mandato popular para que haya una verdadera justicia en el país. En ese marco tenemos que enseñar a hablar con el ejemplo. En ese sentido, haremos un trabajo mancomunado de la policía con las organizaciones de base, organizar a los barrios en todos los sectores del país con la finalidad de no solamente hogares seguros, escuelas seguras, escuelas y mercados seguros. La delincuencia no nos va a quebrar la mano, pero muchas veces coge el delincuente, sobornan al juez, a otros, y resultan saliendo por la puerta falsa. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Tenemos que asumir con responsabilidad. Y los delincuentes que están adentro, que el gobierno les da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, luz, agua, y encima les pone un abogado de oficio a trabajar los delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. Las llevaremos a construir puentes, carreteras, escuelas, hospitales, ya que para construir las grandes cuencas hidrográficas, para hacerlo productivo, los grandes desiertos que esperan ser potencia para el marco de la economía y la agricultura del pueblo peruano. Muchísimas gracias, candidato Castillo. En temas de seguridad, ambos tendrán minuto y medio para ampliar y concluir su propuesta. Candidata Fujimori, minuto y medio, por favor. Es importante señalar también la política migratoria. En nuestro país vemos con indignación cómo a través de nuestras fronteras se están colando ciudadanos sin los papeles correspondientes. Ahí hacemos un anuncio para convocar a nuestras Fuerzas Armadas, para que colaboren a vigilar y sellar muy bien cada una de la frontera norte, de la frontera con Madre de Dios, porque tenemos pues que garantizar la paz social. Convoco también a todos los hermanos ronderos, a nuestros comités autodefensas, a los reservistas, para que nos ayuden en la lucha contra la delincuencia. Valoramos su esfuerzo y su trabajo. Y hoy
Podrán criticarnos, pero no importa. Todos somos peruanos. Y una vez concluido este proceso electoral, todos vamos a trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Fujimori. De igual forma, señor Pedro Castillo, Sí, minuto y medio. Muchas gracias. En nuestro gobierno, el 28 de julio, de inmediato sacaremos un decreto supremo para aquellas personas que han venido de otros países a delinquir. En el término de 72 horas abandonen este país, porque a mi pueblo se le respeta, a la familia se la respeta. Y no vamos a permitir, como hay algunas personas que en esta plaza también de una u otra forma se quiere mentir al pueblo. En ese contexto creemos importante fortalecer el papel de la policía con un verdadero presupuesto, pagarle su deuda social a la Policía Nacional y también asumirle para que nuestra policía también gestar la verdadera investigación, para que encuentren a los delincuentes y a los corruptos hasta debajo de las piedras y que sean sancionados como la ley la debe asumir juntamente con las rondas campesinas del país. Muchas gracias a ambos candidatos por haber abordado el tema de seguridad. Seguimos con este importante debate presidencial Chota 2021. Y también saludamos a los reporteros y a los diferentes medios de comunicación de nuestro país y del extranjero que están coberturando esta importante actividad. Digna concurrencia, entramos ya al tema final. En nuestro país, el tema de la corrupción también es otro problema. Donde ponemos el dedo, brota la pus. La corrupción nos agobia. Por ello, queremos pedirle al candidato Pedro Castillo que nos diga cuáles son las acciones para luchar contra la corrupción que aterroriza a nuestro país. Dispone usted de 5 minutos a partir de este momento. Muchas gracias. El gran problema que tenemos los peruanos de cara al Bicentenario es la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Y por eso asumimos con responsabilidad que es necesario decirle al pueblo peruano que hagamos una cruzada nacional con la finalidad de que los corruptos hoy en día en nuestro gobierno tienen que muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales, como la educación, como la salud, como la agricultura, encuentras corruptos en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el propio Congreso de la República, donde han habido muchas mayorías y al final gobiernos tras gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto, al maestro hay que decirle que es maestro, al policía hay que decirle que es policía, al pueblo lo que es del pueblo, a César lo que es del César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno no pasará ningún corrupto, porque el corrupto es como la gallina que come los huevos. Aunque la quemes el pico, sigue comiendo huevos. Y un corrupto, en ese contexto, tenemos que asumir con responsabilidad. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres de familia y de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Pedro Castillo. También concedemos 5 minutos a la candidata Keiko Fujimori para que nos haga sus propuestas orientadas en la lucha contra la corrupción. El señor Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político
Bien, entonces continuamos con este encuentro. Primer encuentro desde Chota, Cajamarca. Ya se encuentran desarrollando estos importantes bloques para que la ciudadanía conozca los planes de gobierno. Nuevamente, Pedro Castillo ha mencionado revisar los contratos y una nueva reforma agraria, mientras Keiko Fujimori, un 40% del canon minero para la población y 2 millones de empleos para el país. Vamos a continuar escuchando entonces este debate desde Chota. Usted no tiene autoridad entonces para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer. Vengo aquí a ofrecer una serie de medidas que permitan luchar contra la corrupción. En primer lugar, fortalecer la Contraloría. Le daremos capacidad sancionadora para que ellos puedan retirar de manera inmediata a los funcionarios corruptos. Tenemos que darle protección a los funcionarios de menor rango para que ellos puedan con total seguridad hacer las denuncias que corresponden. Separaremos a todos los corruptos de manera inmediata con un control concurrente. Implementaremos el programa Transparencia 100% para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan participar y ver de manera rápida y de manera virtual las adquisiciones de parte del Estado. Crearemos un programa, entonces, para profesionalizar la alta dirección y traer los mejores cuadros para que trabajen en el Estado. Queridos amigos, estamos hartos de esos floreros que hablan de todo, pero que no se fijan, pues, en la paja ajena. Gracias. Muchas gracias. Concedemos minuto y medio al candidato Pedro Castillo para que amplíe y concluya sus propuestas enmarcadas en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional y que sean las platas los 6.000 millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a las familias más necesitadas. De igual manera, empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también. Candidata Keiko Fujimori, usted dispone de minuto y medio para culminar sus propuestas en torno a la lucha contra la corrupción. Lo primero que tiene que hacer, señor Castillo, es ir a Junín y dar la cara. Ahí responda por toda la corrupción que su partido ha cometido. Ahí están las miles de familias esperando por las postas médicas, por los hospitales inconclusos, por las plantas de oxígeno que nunca llegaron. Actos cometidos, actos de corrupción a quien usted sigue escondiendo, pero la verdad sale a la luz. Gracias. Bien, señoras y señores, de esta manera ha culminado los 5 temas propuestos para los 2 candidatos en esta segunda vuelta electoral, quienes aspiran la presidencia de la República en nuestro país. Agradecemos su presencia y de acuerdo a lo programado, vamos a culminar este gran debate Chota 2021, cediendo 2 minutos a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su despedida. Queridos amigos, la tragedia sanitaria y económica nos necesita unidos. Hemos sido capaces de enfrentar muchos problemas. Hemos derrotado juntos al terrorismo y hemos conseguido la paz. Los invoco a trabajar de la mano,
a trabajar por un Perú reconciliado. Pero he querido venir hasta acá para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganza. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. Bien, muchas gracias. Candidato Pedro Castillo de Perú Libre, usted también dispone de 2 minutos para su despedida. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Querido pueblo peruano, llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Si bien es cierto, estamos acá en la cuna de las rondas campesinas, saludo al pueblo peruano por asumir una responsabilidad. Hoy es el momento de elegir a un hombre del pueblo y no a sus verdugos. Creemos importante manifestarles de que es necesario y es justo asumir en el marco democrático, pero quedan en las incógnitas, que hay que saber qué es la democracia, qué es un derecho y qué es un deber. Gracias, señora Fujimori, por venir a mi tierra natal. Vamos a ver de qué manera vamos a seguir encaminando este trabajo, pero sin ninguna zancadilla. Muchas gracias, pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchísimas gracias a ustedes. Los mejores triunfos en el resto de la campaña electoral con miras a la presidencia de la República. Invitamos a los candidatos a la foto oficial. Foto oficial de ambos candidatos. Invitamos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por participar en esta fiesta democrática donde el único triunfador es el pueblo peruano. Ustedes sacarán sus conclusiones acerca de las propuestas expuestas en esta tarde y elijamos pues la mejor propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la prensa nacional y extranjera. Muchísimas gracias a la ronda campesina. Muchísimas gracias, amigos de Cajamarca, de Chota, Cutero, Hualgayoc, Pampamarca, Celetín y los diferentes puntos del territorio nacional. Muchas gracias, Policía Nacional, por garantizar el orden. Muchas gracias a la ronda campesina. Gracias a nombre de la Municipalidad Provincial de Chota por su participación serena, por su participación óptima en este encuentro democrático. Hans.